Muy buenos días, gracias a Dios tenemos un día más, ahora desde temprano que podemos despertar y buscar el rostro de Dios. Me acuerdo que cuando yo era niño, como a esta hora, a las 7 de la mañana o a las 6, no recuerdo, creo que era a las 6 de la mañana, pasaban en la radio todos los días una canción de un grupo cristiano que se llamaba Mispa y lo pasaban todos los días en la radio secular, aquí en Saltillo, que decía, aquí estamos pero no somos del mundo. Y esa cancioncita, por años crecí con ella, porque nos levantábamos a la secundaria y la poníamos en la radio y aparecía y nos recordaba a los que somos cristianos que aquí estamos, pero no somos del mundo. Estas son palabras de Jesús en Juan capítulo número 15 y quiero compartir contigo esta palabra. Juan capítulo 15, versículo 19, Jesús dijo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Pero porque no sois del mundo, hablando Jesús a sus discípulos, antes yo os elegí del mundo, o sea, antes sí éramos del mundo, pero ahora ya no somos del mundo, Jesús nos escogió del mundo, por eso el mundo os aborrece. Creo que aquí hay grandes principios cristianos y grandes verdades y creo que es importante meditar en esto porque para Jesús, de acuerdo a este pasaje y a muchos otros que ahorita si tenemos tiempo los podemos buscar, para Jesús había dos grandes grupos, nada más, había o el mundo o sus discípulos. Y Jesús les habla a sus discípulos y les dice, ustedes no están dentro del grupo del mundo, o sea, el mundo es un gran grupo, no gran por grandiosidad, sino gran por número. Hay los que están en el mundo y mis discípulos. Y Jesús dice, ustedes no son del grupo del mundo, ustedes son del grupo de mis discípulos. Yo los escogí del mundo, pero ya no son del mundo. Y esto me recuerda cómo Jesús establece y dice, porque ustedes ya no son del mundo, el mundo los va a aborrecer. Porque si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Es decir, cuando eres parte de un grupo, pues mientras eres parte de ese grupo, el grupo te ama. Pero una vez que sales de ese grupo, como que ese grupo de pronto ya no te ama y te odia o te aborrece. Y esto es en cualquier área de la vida, en el ámbito laboral o en el ámbito institucional, hasta en el ámbito deportivo, como hemos visto a lo largo de la historia, personajes o deportistas que estando en un equipo se trasladaron a otro y fueron odiados por este equipo por haberlos abandonado. Recuerdo cuando era yo adolescente, un jugador llamado Ramón Ramírez que jugó y fue un ícono del club Chivas, Rayadas del Guadalajara, y por él sin quererlo, los promotores lo pasaron al Club América. Bueno, era un gran cambio, ¿no? Y yo que lo voy al América, era un gran cambio al América. Pero me acuerdo que a Ramón Ramírez lo odiaron, no lo querían en el América porque era un representante de las Chivas, no lo querían ni en el América y cuando iba al Guadalajara tampoco lo querían, o sea, lo abuchaban. Porque cuando dejas de ser parte de un grupo, pues viene cierto sentimiento de ya no eres parte de esto, ¿no? Jesús dijo, hay dos grandes grupos, el mundo y mis discípulos. Mis discípulos ya no son del mundo y puesto que ya no son del mundo, entonces el mundo los va a aborrecer, porque si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Ahora Jesús, no nos sorprendamos, él mismo estableció en el versículo anterior, verso 18, si el mundo os aborrece, sépanse que a mí también me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, si ustedes son mis discípulos y son mis seguidores, pues el mundo a mí me aborreció. Por lo tanto, como ustedes me siguen a mí, pues el mundo los va a aborrecer. Y entonces aparece, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo os elegí del mundo, entonces por eso el mundo os aborrece. Y esto es muy importante que lo recordemos porque a Jesús lo aborreció el mundo, claro que lo aborreció. Y Jesús establece, y el que me aborrece a mí aborrece al Padre, versículos más adelante, versículo 23, el que me aborrece a mí también aborrece al Padre. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora, como han visto mi poder, dice Jesús, y me han aborrecido a mí, también han aborrecido al Padre. Y esto no es algo que Jesús lo dijera una sola vez. No, también en el capítulo 17, cuando Jesús está orando por sus discípulos antes de ir a la cruz, Él establece esto en los versículos 14, 15 y 16. Estoy en Juan 17, 14, 15 y 16. Yo les he dado tu palabra, está orando al Padre, ¿verdad? Les he dado tu palabra a mis discípulos y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Otra vez, observa las veces que aparece en esta oración la frase no son del mundo, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Repite, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. O sea, es una verdad que los que somos discípulos de Jesús no somos del mundo. Aquí estamos, pero no somos del mundo. Ahora,
es importante meditar, ¿para qué nos dejó Jesús entonces en el mundo? ¿Por qué no? Somos arrebatados ya una vez que le abrimos nuestro corazón al Señor y le decimos, Señor, ya no queremos ser del mundo, ahora queremos ser tus discípulos. ¿Por qué no somos arrebatados de este mundo? Bueno, no somos arrebatados de este mundo porque el mundo necesita a la iglesia, necesita a los discípulos de Jesús, porque nosotros somos la luz del mundo. Cristo ya vino, estableció sus principios, murió por nuestros pecados, ascendió, pero su plan fue dejarnos a nosotros para que ahora nosotros reflejemos su luz al mundo, porque el propósito de Jesús no es odiar al mundo. El mundo es el que nos aborrece a nosotros, pero Jesús no aborrece al mundo, ni la iglesia aborrece al mundo. No, la iglesia existimos para darle luz al mundo. Y esto Jesús lo estableció en esta sección de Juan capítulo 15, un capítulo tan interesante en donde establece: el mundo los va a aborrecer porque no son del mundo. Yo los escogí del mundo. Juan 17 dice: ustedes no son del mundo, por eso el mundo los aborrece. Pero acuérdense que aquí los he dejado y aunque no son del mundo, pues aquí hay que estar. Recuerdo la cancioncita que oía todos los días: aquí estamos, pero no somos del mundo. Claro, aquí estamos, pero no somos del mundo. ¿Por qué estamos aquí? Ahí mismo en Juan 15, en los versículos 26 y 27, nos da revelación de para qué o por qué estamos aquí. Dice: pero cuando venga el Consolador, palabras de Jesús, está estableciendo: me aborrecieron a mí, como me aborrecieron a mí, aborrecieron al Padre. Ustedes, porque me siguen y son mis discípulos, el mundo los va a aborrecer porque ya no son del mundo. Y luego dice Jesús: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, el cual procede del Padre. Yo os lo envío, dice Jesús, procede del Padre, va a llegar a ustedes. Es el Consolador, es el Espíritu de verdad, es el Espíritu Santo. Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo fue enviado a la iglesia no para hacernos sentir ricos o que nuestras emociones sientan algo, sientan la presencia de Dios. No solamente lo envió para eso, sino el Espíritu Santo fue enviado para que diera testimonio acerca de Jesús, porque es a través del nombre de Cristo como el mundo puede ser salvo. Y los que están en el mundo pueden ser cambiados al grupo de los discípulos de Cristo. Ahora, esto es importante entenderlo porque entonces nosotros como iglesia recibimos al Espíritu Santo con un objetivo: que Él nos ayude a dar testimonio acerca de Jesús. Porque dice que cuando venga el Consolador, enviado por Jesucristo, que procede del Padre, Él dará testimonio acerca de Jesús. Y luego viene el verso 27, importantísimo. Jesús dijo: y también vosotros daréis testimonio de mí. O sea, el Espíritu Santo es enviado por Jesús para que dé testimonio de Jesús. Y vino o viene para hacer morada en nosotros, para que nosotros como discípulos de Jesús ahora también demos testimonio al mundo del nombre de Cristo a través del poder del Espíritu Santo. Creo que esto es muy importante entenderlo, porque la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo nos ha sido dada para que nosotros podamos seguir dando testimonio de Jesús. ¿A quién? Al grupo del mundo. No se trata que la iglesia veamos al mundo como el enemigo de nuestras almas. No, el mundo es el objetivo por el cual nosotros estamos aquí y hemos sido llenos del Espíritu Santo para ir al mundo y dar testimonio. La gran comisión, Jesús dijo estas palabras una vez que resucitó, mandó a sus discípulos y les dijo: vayan por todo el mundo y compártanles acerca de mi evangelio, acerca de las buenas noticias y del sacrificio que yo he hecho por ellos, para que el mundo crea. Y entonces de ahí ustedes también saquen gente del mundo y los traigan a la iglesia, los traigan al grupo de mis discípulos, porque para Jesús había solo dos grandes grupos: el mundo y sus discípulos. Lo importante es entender que el mundo, esas personas que integran este grupo del mundo, es a los que el Señor nos ha llamado a que llevemos y les llevemos la luz del evangelio, para que entonces ellos salgan del mundo y vengan al grupo de sus discípulos. Para esto fue enviado el Espíritu Santo. Qué importante es entender que nosotros como discípulos de Jesús ya no somos del mundo, por eso el mundo nos aborrece. No te sorprendas si te hacen el feo, si te hacen el fuchi, si te excluyen de ciertas cosas. No te sorprendas, porque no eres del mundo. Si fueras del mundo, el mundo te amaría. Entonces eso te hace notar que tú ya no formas parte de este primer grupo, que formas parte del grupo de los discípulos de Cristo, pero formas parte de los discípulos de Cristo para que vayamos al mundo a traer a otros a que vengan a formar parte de los discípulos del Señor. Y somos enviados al mundo. Y no estamos solos. El Espíritu Santo fue enviado por Jesús y procede del Padre para que nos ayude a dar testimonio acerca del nombre de Cristo, para que nosotros también demos testimonio, como dice ahí, porque habéis estado conmigo desde el principio. Es decir, tú y yo fuimos llamados
Como discípulos de Jesús somos llamados a ir al mundo a reflejar el nombre de Cristo. Aunque el mundo nos aborrece, nosotros no aborrecemos al mundo, nosotros amamos al mundo. Y entonces les llevamos el evangelio de verdad para que salgan del mundo y vengan al mundo de la luz. Vengan a esta verdad absoluta y a esta realidad de ser discípulos de Cristo, a esta vida feliz. Y creo que en palabras textuales de Jesús, el Evangelio de Lucas termina con la Gran Comisión, y el libro de los Hechos, uno de los libros más emocionantes, al menos para mí en lo personal, de toda la Biblia. Las últimas palabras de Jesús fueron esas, Hechos 1:8. Ustedes van a recibir el poder del Espíritu Santo para que me sean testigos. O sea, creo que es clarísimo que entendamos que aunque no somos del mundo, fuimos llamados al mundo para que el mundo conozca el nombre de Cristo y nosotros podamos traer a personas que forman parte de ese grupo, a que forman parte del grupo de la iglesia cristiana, de los discípulos de Jesús, de los que seguimos a Cristo día a día. No se trata de hacer proselitismo, se trata de hacer evangelismo, porque el proselitismo es solamente decir, bueno, vengan y griten, viva Cristo, viva Cristo. No, no es proselitismo lo que la iglesia hace, es evangelismo lo que la iglesia hace, es dar las buenas noticias. No es solamente decirles, vente para acá para hacer más. No, es decirles, estás aquí, vives infeliz en este grupo que se llama mundo, no hay felicidad, todo es banal, todo es temporal, nada satisface, pero hay otro grupo en el que nosotros vivimos felices, y la buena noticia es que Cristo te está llamando para que tú vengas a formar parte de este grupo. Creo que cuando nosotros entendamos que como discípulos de Jesús ir al mundo y llevar el evangelio, el evangelismo es dar buenas noticias. No estamos haciendo proselitismo para una religión, por eso no debe darnos pena dar buenas noticias. Creo que las buenas noticias deberíamos de proclamarlas, y eso es lo que hacemos los cristianos. Damos las buenas noticias del evangelio al mundo. Ya no somos del mundo, estamos en el mundo, tenemos que estar aquí, y Jesús nos dejó para que seamos luz, y que esos discípulos que somos de Cristo y seguidores de Cristo podamos con nuestras obras, con nuestras acciones y con nuestras palabras darle la buena noticia a los que están en el mundo, para que salgan del mundo y vengan a formar parte del mundo de Cristo, de la iglesia cristiana, de los seguidores de Jesús. ¿Sabes? En la medida en la que tú entiendas que los cristianos no hacemos proselitismo, sino hacemos evangelismo, y entiendas que evangelismo significa dar buenas noticias, entonces tú vas a estar más capacitado, te vas a sentir más libre y vas a estar más deseoso de dar buenas noticias a quien no las tiene todavía. Hay un mundo que nos rodea, hay un mundo en el que vivimos, que vive sumido en sus dolores, sus tragedias, sus fracasos, sus frustraciones, su insatisfacción, en su infelicidad, y viven en el mundo de las traiciones, en el mundo de muchos dolores personales, interiores, exteriores. Vivimos en el mundo, lamentablemente, de las tinieblas, del pecado, de la insatisfacción, pero nosotros que hemos encontrado en Cristo el verdadero valor de la vida, estamos siendo llamados por Jesús a ir, porque ya el Consolador fue enviado para que diera testimonio. Nosotros escuchamos ese testimonio del Espíritu, y ahora nosotros también podemos dar testimonio para que esa gente que vive sumergida en el mundo de las tinieblas, de sus dolores, tristezas, angustias, llantos, fracasos, frustraciones, insatisfacción, puedan recibir la buena noticia que hay otra vida, y esa otra vida se encuentra en el nombre de Cristo Jesús, en el evangelio, en la buena noticia de lo que Cristo vino a hacer por nosotros, para trasladarnos del mundo de las tinieblas a un mundo de luz. ¿Sabes? Nosotros, que ya no somos del mundo, y aunque el mundo nos aborrece y nos excluye, no te sientas mal. Nos excluye porque Jesús ya nos escogió, nos excluye porque Jesús ya nos excluyó del mundo, y eso es importante notarlo, entenderlo, saberlo, recibirlo, aceptarlo, para que entonces podamos ir por esas personas que están en ese grupo del mundo, podamos trasladarlas a través del evangelio de Cristo a un mundo de luz, a un mundo de felicidad, a un mundo de alegría, de satisfacción, que es el mundo de los discípulos de Jesús, que es la realidad de los que seguimos a Cristo, que hemos sido curados, que hemos sido sanados, que hemos sido transformados, que hemos sido redimidos. Tú y yo, que ya no somos del mundo, fuimos llamados para dar testimonio al mundo de que en Cristo Jesús hay otra vida, hay una vida feliz. Toma este reto, reconoce que aquí estamos, pero no somos del mundo. Sí, pero que esto no sea una presunción y un ego en decir, ya no soy del mundo, sino que sea para recordar que todavía hay muchas personas que viven en este mundo, solas, tristes, angustiadas, pero que Cristo vino también a morir por sus pecados para que ellas también, esas personas, puedan venir al mundo de la luz del Señor Jesús. Y tú y yo fuimos
llamados por Cristo y recibimos el poder del Espíritu Santo para dar testimonio de Cristo. Recuerda que el poder del Espíritu nos fue dado a nosotros, la iglesia, para que vayamos al mundo y traigamos a personas a los pies de Jesús. No se te olvide que esa es la tarea que tenemos. No se te olvide que ese es el privilegio que tenemos. Dar buenas noticias. El evangelismo no es una carga, el evangelismo es un privilegio. No hacemos prosélitos, no hacemos proselitismo, no estamos en campaña política. No, los cristianos hacemos evangelismo. Damos buenas noticias para que los que las quieran recibir, las reciban, abran su corazón y vengan al reino de Dios, al reino de Cristo. Vengan a esta vida feliz. Dios permita que tomemos el reto, que tomemos esto como un privilegio. No somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, para que ellos puedan dar testimonio de mí, para que puedan ser luz en este mundo y para que puedan cumplir los propósitos por los cuales yo los he llamado. Jesús dijo, como no son del mundo, el mundo no los ama. Si fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero yo que los saqué del mundo, por eso el mundo no los ama. Pero ahora los he dejado en el mundo, para que aunque no son del mundo, vayan al mundo y entonces compartan acerca de las buenas noticias del Evangelio, el perdón de los pecados y la nueva vida que solo Cristo puede darnos. Iglesia, discípulos de Cristo, seguidores de Jesús, tenemos este reto, ir al mundo y dar las buenas noticias del Salvador. Cristo quiere salvar a los que están en el mundo para traerlos a su luz. Dios permita que tú y yo seamos ese instrumento en las manos del Señor. Oremos. Señor, gracias por lo que nos permites meditar hoy en Juan 15. Como no somos del mundo, pero estamos en el mundo para hacer luz para el mundo, Señor. Úsanos. Espíritu Santo, llénanos de tal manera que con nuestras obras, nuestras acciones y nuestras palabras podamos brillar en este mundo de tinieblas y haya personas que reciban las buenas noticias del Evangelio que nosotros les llevamos para que de ese grupo mundano puedan ser trasladados al grupo de tus discípulos, a la iglesia, a tus seguidores. Señor, ayúdanos a no tener desamor por ese grupo del mundo, sino que nuestro corazón, Señor, esté siempre deseoso de hacer tu obra y de, con el evangelio poderoso de la buena noticia que hay en ti, Señor Jesús, podamos invitar a la gente que sufre a que deje de sufrir, a que deje de llorar, a que deje de dolerse y pueda venir a trasladarse a una vida restaurada, a una vida regenerada, a esta vida feliz que tú has prometido para nosotros. Señor, permítenos vivir cada día conforme a tu propósito. Y aunque no somos del mundo y el mundo nos va a aborrecer, que podamos nosotros amar al mundo y llevarle las buenas noticias de tu evangelio. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo para que así hagamos cada uno de nosotros, desde ahora y hasta que tú nos llames a tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. No somos del mundo, estamos en el mundo para llevar el evangelio de Jesús a todo aquel que se quiera trasladar del grupo del mundo al grupo de los discípulos del Señor. No se te olvide, hoy tienes a alguien que compartirle buenas noticias. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Que el Señor te bendiga.